No sé muy bien cómo empezar esto, pero supongo que lo haré como lo viví, con un golpe seco en el pecho, de esos que no te dejan respirar. Aquella noche no hubo discusión, ni gritos, ni platos rotos. Solo silencio, ese tipo de silencio que hace más ruido que cualquier pelea. Yo estaba sentada en el sofá, mirando la televisión sin verla, cuando él entró por la puerta más temprano de lo habitual. Traía la chaqueta en la mano y la cara rara, no de enojo, sino de desconcierto, como si hubiese olvidado algo importante. Y en cierto modo, sí, había olvidado que esa noche no le tocaba volver tan pronto. Me miró, dejó las llaves sobre la mesa y me preguntó, con una calma que me dio miedo, ¿por qué olía a vino si no había ninguna copa en la mesa? No supe qué decir. Ni siquiera lo había notado, el olor, ni el temblor en mis manos. Me levanté para ir al baño, y él me detuvo con un simple espera. No fue una orden, fue una súplica. Así empezó todo, con una palabra que me atravesó. Espera. No sabía si quería que esperara para hablar o para no huir. Lo miré, y lo único que encontré fue confusión. Y ahí me di cuenta de que ya no lo conocía. No supe cuándo había dejado de hacerlo, pero ese hombre que tenía delante ya no era el mismo que me hacía reír con tonterías, ni el que me esperaba despierto cuando volvía tarde del trabajo. Era otro. O tal vez la que había cambiado era yo. No sé. El caso es que ese momento, ese silencio entre nosotros, fue el principio de todo. No hubo una gran explosión, ni un drama de película. Solo una grieta que ya estaba ahí y que esa noche se hizo visible. Recuerdo que intenté romper el silencio con algo absurdo, le pregunté si había cenado. Él no respondió. Me observó un rato, como si buscara alguna señal en mi cara. Luego se fue a la ducha. Yo me quedé de pie, sin saber si llorar o fingir que nada pasaba. En el fondo, creo que ya lo sabía, que algo en mí había empezado a apagarse tiempo atrás. Durante semanas, nuestra casa se convirtió en una especie de museo. Todo en su sitio, todo impecable, pero sin vida. Comíamos juntos sin hablar, veíamos series sin mirarnos. Él intentaba mantener la rutina, supongo que para convencerse de que aún había algo entre nosotros. Pero yo ya estaba lejos. No con otra persona, no todavía, pero sí lejos. Había noches en que me quedaba despierta mirando el techo, imaginando cómo sería mi vida si simplemente me fuera. No lo decía en voz alta, claro. No era el tipo de pensamiento que una mujer casada debería tener. Pero lo tenía. Y cuanto más lo escondía, más crecía. Hubo un punto en el que empecé a sentirme extranjera en mi propia casa. Todo lo que antes era normal empezó a parecerme una obligación, las cenas de los viernes, los domingos con su madre, las charlas sobre el trabajo. Todo sonaba a ruido. Me daba culpa pensarlo, porque él no había hecho nada terrible. No había sido cruel, ni infiel, ni violento. Simplemente, se había vuelto invisible para mí. Y eso, lo sé ahora, fue lo más injusto de todo. A veces me pregunto si el principio del final empezó mucho antes de aquella noche del vino. Quizá cuando dejamos de tocarnos sin motivo. O cuando empecé a maquillarme más para ir a la oficina que para salir con él. O cuando me di cuenta de que ya no recordaba la última vez que me había hecho reír de verdad. No hubo un día exacto, sino una acumulación de pequeños olvidos, de rutinas que se fueron volviendo paredes entre nosotros. Él, en cambio, seguía intentando mantener todo en orden. Me preguntaba cómo estaba, me traía café por las mañanas, me decía que me veía guapa, aunque yo apenas lo miraba. No era culpa suya, y sin embargo, todo lo que hacía me molestaba. Su ternura me oprimía. Su paciencia me daba rabia. Me sentía atrapada en un papel que ya no me pertenecía, como si siguiera actuando en una obra cuya trama había olvidado. El trabajo empezó a ser mi refugio.
allí podía ser otra persona. Una mujer eficiente, segura, divertida incluso. En casa, en cambio, era un fantasma. Lo peor era fingir normalidad ante los demás, los amigos, la familia, los compañeros. Nadie notaba nada, o al menos eso creía yo. Hasta que una tarde, una compañera del trabajo, Carmen, me dijo sin rodeos que parecía agotada. Le respondí que era el estrés, que necesitaba vacaciones. Pero dentro de mí su comentario resonó más de lo que esperaba. Agotada. Esa era la palabra exacta. Fue en esa época cuando empecé a salir más después del trabajo. Cenas con compañeros, copas rápidas, excusas fáciles. Él no se quejaba, pero se le notaba incómodo. Y cuanto más incómodo estaba, más ganas me daban de salir. Era como una espiral absurda. Volvía tarde, a veces con el olor del bar pegado al pelo, y me metía en la cama sin mirarlo. Él fingía dormir, pero yo sabía que no dormía. A veces respiraba más fuerte, como si contuviera algo que no se atrevía a decir. No me enorgullece nada de esto, pero tampoco voy a fingir que no pasó. Me alejé poco a poco, sin gritos ni escándalos, solo con silencios. Hasta que un día, sin planearlo, crucé una línea que ya no tenía vuelta atrás. Pero eso fue después. Antes de eso, hubo muchos días vacíos, muchas pequeñas mentiras, muchas ganas de sentir algo. Y creo que eso fue lo que realmente me empujó al borde, las ganas de volver a sentirme viva, aunque fuera por un rato. Si me preguntan hoy cuándo empezó mi historia, diría que fue esa noche del vino, cuando él me miró con esa mezcla de confusión y miedo. No porque descubriera nada, sino porque por primera vez me di cuenta de lo que estaba a punto de perder. Y aún así, seguí adelante. No sé en qué momento exacto todo se torció, solo recuerdo la sensación de estar caminando sobre algo que podía romperse en cualquier instante. Durante semanas, después de aquella noche silenciosa, empecé a vivir con una especie de vacío dentro, una mezcla de rutina, culpa y una necesidad que no sabía cómo nombrar. Me levantaba, preparaba el desayuno, iba al trabajo, respondía a los mensajes de mi marido con frases cortas, siempre amables, siempre correctas. Si alguien nos veía juntos en la calle, habría pensado que éramos una pareja normal. Pero dentro de mí ya no quedaba nada de eso. Era como si cada gesto, cada palabra, fuera parte de una actuación que no podía abandonar porque no tenía otro guión que seguir. En el trabajo las cosas empezaron a cambiar sin que yo lo buscara. Había un compañero, Daniel, que siempre me había caído bien. No era el típico hombre que llama la atención a primera vista, pero tenía una manera de hablar que hacía que uno se sintiera escuchado. No era guapo, no era encantador, simplemente sabía estar. Al principio no pensé en él de ninguna manera especial. Hablábamos de proyectos, de la empresa, del tráfico, de las tonterías que llenan los días. Pero poco a poco esas conversaciones se alargaron. Un café antes de entrar, un mensaje rápido al salir, una broma por correo. Cosas insignificantes que, sin embargo, me hacían sentir algo que ya no recordaba. Una tarde, mientras salíamos del edificio, empezó a llover y nos refugiamos en el portal. Me ofreció llevarme en su coche y acepté sin pensarlo demasiado. El trayecto duró apenas 15 minutos, pero fueron suficientes para que algo se moviera dentro de mí. No hubo nada físico, ni un roce, ni una mirada que lo delatara, pero la tensión era tan evidente que los dos la sentimos. Cuando me dejó frente a casa, se quedó mirándome unos segundos antes de decir simplemente descansa. Esa palabra se me quedó grabada porque hacía años que nadie me la decía con ese tono, como si realmente le importara que lo hiciera. Entré en casa temblando y me odié por eso. No porque hubiera pasado algo, sino porque quería que pasara. Durante los días siguientes intenté evitarlo, pero era imposible.
Trabajábamos en el mismo departamento y coincidíamos en todo. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de nervios y alivio, como si mi cuerpo recordara algo que mi cabeza no quería aceptar. Él tampoco hizo nada evidente. No hubo coqueteo descarado ni invitaciones fuera de lugar. Era su forma de mirarme, de notar si estaba cansada, de ofrecerme un café sin preguntar. Gestos simples que, sin embargo, me hacían sentir viva. Mi marido, mientras tanto, seguía igual, atrapado en su rutina de siempre, sin sospechar que algo dentro de mí se estaba moviendo hacia otro lado. Una noche, después de una jornada larga, Daniel me propuso tomar una copa con otros compañeros. Fui por inercia, sin pensarlo mucho. Terminamos los dos en una terraza pequeña, cuando el resto ya se había ido. Hablamos durante horas. No hubo temas profundos ni confesiones dramáticas, solo risas, historias del trabajo y alguna confidencia menor. Pero al despedirnos, cuando me abrazó, supe que ya había cruzado una línea invisible. No fue un beso, ni una promesa, pero en ese abrazo había algo que no pertenecía a la amistad. Sentí su respiración en el cuello, su mano temblando al soltarme, y no hice nada por apartarme. Al contrario, me quedé quieta, con el corazón latiendo de una forma que ya no recordaba. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, fui a la cocina, bebí agua, me miré al espejo sin reconocerme. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y lo que podía pasar si seguía por ese camino. Pero una parte de mí, la parte cansada de esperar algo que nunca llegaba, no quería detenerse. Quería sentir, aunque fuera solo por un instante, que todavía era capaz de desear y ser deseada. A la semana siguiente, el asunto se volvió inevitable. Coincidimos en un viaje de trabajo a Valencia. Íbamos con otros compañeros, pero el destino, o lo que fuera, decidió juntarnos en el mismo grupo. Las horas del tren fueron largas, llenas de conversaciones triviales y miradas que decían más de lo que debían. Esa noche, después de la cena del equipo, nos quedamos en el bar del hotel. No recuerdo cómo empezó exactamente, solo que de pronto él me tomó la mano. No lo pensé, no me aparté. Me miró un segundo como pidiéndome permiso, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Subimos a mi habitación sin hablar. Fue torpe al principio, como si los dos estuviéramos haciendo algo que no sabíamos cómo manejar. No hubo pasión de película ni promesas al oído, solo dos personas intentando llenar vacíos que no sabían describir. Recuerdo su olor, el calor de su piel, y sobre todo el silencio que vino después. No me sentí feliz ni culpable, solo vacía. Me duché 2 veces antes de dormirme, como si el agua pudiera borrar algo, aunque sabía que no. A la mañana siguiente fingí normalidad. Desayunamos con los demás, hablamos del proyecto, hicimos presentaciones, todo con una naturalidad que me asustó. Él no me miró más de lo necesario, y yo se lo agradecí. En el tren de vuelta, me senté lejos y pasé el viaje entero mirando por la ventana. Pensé en mi marido, en nuestra casa, en cómo iba a mirarlo sin que lo notara. Pero lo hice. Volví a casa, lo besé en la mejilla, preparé la cena y fingí que nada había cambiado. Solo que sí había cambiado, aunque él no pudiera verlo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que había sido un error aislado, una estupidez, algo que debía olvidar. Pero no lo hice. No podía. Lo busqué de nuevo, con la excusa de un informe, de una reunión, de cualquier cosa que justificara estar a solas. Lo peor fue que él tampoco se resistió. Sabíamos lo que hacíamos, sabíamos que no tenía sentido, pero aún así seguíamos. Cada encuentro era una mezcla de ansiedad y alivio, como si nos castigáramos y nos consoláramos al mismo tiempo. No hubo promesas, ni planes, ni palabras grandes. Solo momentos robados, mensajes breves, llamadas cortas. Él tenía su vida,
yo la mía. Ninguno de los dos habló de amor. Lo nuestro no era eso. Era necesidad, compañía, una especie de refugio temporal que sabíamos que no podía durar. Aún así, cuando estaba con él, todo lo demás desaparecía. No pensaba en el futuro, ni en las consecuencias. Solo en el presente. Y en cómo, por unas horas, me sentía alguien distinta. La culpa llegó después, cuando mi marido empezó a notar los cambios. No lo decía, pero lo notaba. Empezó a mirarme de otra forma, con una mezcla de duda y miedo. Una noche me preguntó si me pasaba algo, y le dije que no, que estaba cansada, que el trabajo me tenía agotada. Él me abrazó, y esa simple muestra de cariño me partió por dentro. Mientras lo tenía entre los brazos, solo podía pensar en que lo estaba traicionando, no solo con el cuerpo, sino con todo lo que habíamos sido. Quise confesarlo, acabar con la mentira, pero no pude. No por cobardía, sino porque ni siquiera sabía cómo explicar algo que ni yo entendía del todo. Con el tiempo, la relación con Daniel empezó a desgastarse. Lo que al principio me parecía emocionante se volvió una carga. Empezaron las excusas, los silencios, las miradas evitadas. Nos seguíamos viendo, pero ya no era lo mismo. Cada encuentro dejaba un sabor amargo, una mezcla de deseo y remordimiento. Sabíamos que tarde o temprano tenía que acabar, pero ninguno quería decirlo. Hasta que un día, sin previo aviso, él pidió un traslado a otra ciudad. Me lo dijo por correo, sin explicaciones. Solo una frase: necesito poner distancia. No respondí. Lo borré y seguí trabajando como si nada. Esa noche, al llegar a casa, mi marido estaba viendo la televisión. Me senté a su lado sin decir nada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de llorar. No por él, ni por Daniel, sino por mí. Por todo lo que había dejado que se rompiera sin saber cómo repararlo. No dije nada, y él tampoco. Pero el silencio volvió a llenar el salón, igual que aquella noche del vino. Solo que ahora era distinto. Ahora el silencio tenía un peso que los dos podíamos sentir, aunque ninguno se atreviera a ponerle nombre. El descubrimiento no llegó como una escena de película ni con una evidencia obvia. Fue algo más silencioso, más lento, pero igual de devastador. Todo empezó una mañana cualquiera, un sábado en el que él decidió quedarse en casa para arreglar el grifo de la cocina. Yo me había levantado temprano y estaba preparando café cuando lo vi salir del cuarto con esa calma metódica que tenía para todo. Me dijo que no tardaría, que solo necesitaba una llave inglesa y un poco de paciencia. Asentí sin darle importancia. Lo que no sabía es que ese día iba a desarmar algo más que un grifo. Yo tenía el móvil en la mesa del comedor, cargando. No era raro que lo dejara ahí, pero esa mañana, por alguna razón, me distraje y lo olvidé. Fui a tender la ropa al balcón y cuando volví, lo encontré sentado en la silla, mirando la pantalla del teléfono con una expresión que no sabría describir. No era rabia, ni sorpresa, era algo más profundo, una mezcla de decepción y dolor seco, de esos que no necesitan palabras. Tardé unos segundos en entender lo que pasaba. Entonces lo vi, la pantalla encendida, la conversación abierta, mi nombre reflejado en sus ojos y, justo debajo, un mensaje de Daniel que decía: me costó no escribirte, te echo de menos. No dijo nada al principio. Se quedó quieto, con el teléfono en la mano, respirando hondo, como si necesitara tiempo para procesar lo que estaba viendo. Yo sentí cómo se me helaba el cuerpo. No porque me hubiera descubierto, sino porque no tenía idea de qué decir. Intenté acercarme, pero levantó la mano para detenerme. Me pidió, con una voz casi inaudible, que me sentara. Lo hice. Nos miramos durante unos segundos que parecieron interminables. Después preguntó, muy despacio, si era lo que parecía.
No lo negó ni lo gritó. Lo dijo con una serenidad que me desarmó. No contesté enseguida. Sabía que cualquier mentira solo iba a empeorarlo. Él repitió la pregunta, esta vez con un tono más firme. Dijo mi nombre, y eso me rompió, porque hacía tiempo que no lo decía así, con esa mezcla de ternura y rabia contenida. Le dije la verdad. No toda, no en detalle, pero sí lo esencial. Que sí, que había pasado, que fue un error, que ya había terminado. No me interrumpió, solo escuchaba. Cuando terminé, se levantó y caminó por la habitación sin rumbo, con las manos en la cabeza. Me preguntó si lo amaba. No supe responder. Lo repitió, esta vez más alto. Le dije que no lo sabía, que no era tan simple. Me miró con una sonrisa amarga y dijo que sí, que eso lo entendía muy bien. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se oía el ruido del grifo que seguía goteando, como si se burlara de nosotros. Luego se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. Me preguntó desde allí cuánto tiempo llevaba todo eso. Le dije que unos meses. No reaccionó, solo asintió lentamente. Dijo que siempre había confiado en mí, que ni siquiera se le había pasado por la cabeza que pudiera pasar algo así. Me preguntó si alguna vez había pensado en dejarlo por él. Le dije que no. Me pidió que le contara cómo empezó, sin rodeos, sin adornos. Lo hice. No por valentía, sino porque ya no tenía sentido esconder nada. Conté lo del viaje, los encuentros, los mensajes, todo lo que podía decir sin destruirlo más de lo que ya estaba. Cuando terminé, se sentó frente a mí y me miró de una manera que no había visto nunca. No era odio, era una especie de tristeza antigua, una decepción que no necesitaba gritar para doler. Me dijo que lo peor no era el engaño, sino el tiempo que yo había seguido a su lado fingiendo que nada pasaba. Dijo que podía perdonar el cuerpo, pero no la mentira. Que cada desayuno, cada beso mecánico, cada silencio después de la cena ahora tenía otro sentido. Le pedí perdón. No me dejó terminar. Dijo que no quería escuchar disculpas porque ya nada iba a cambiar el hecho. Se levantó y se fue a la habitación. Lo seguí, no por insistir, sino porque el silencio se había vuelto insoportable. Lo encontré de pie, mirando nuestras fotos del viaje a Granada que colgaban en la pared. Dijo que no entendía en qué momento me había perdido, que había pensado que la distancia entre nosotros era solo una etapa. Le expliqué que ni yo misma lo había planeado, que fue algo que se me escapó, que no lo busqué. Me contestó que eso era lo más grave, que el hecho de que no lo hubiera buscado no lo hacía menos real, solo más cruel. Durante todo el día evitó mirarme. Recogió sus cosas del baño, guardó su ropa en una maleta pequeña y se encerró en el despacho. No gritó, no rompió nada, no hizo escenas. Solo se apagó. Esa calma fue lo que más miedo me dio. Yo habría preferido que me insultara, que me dijera que lo odiaba, que me echara de casa. Pero no lo hizo. Se limitó a existir sin mí, en la misma casa, respirando el mismo aire, pero a kilómetros de distancia. Esa noche no pude dormir. Escuchaba sus pasos en el pasillo, el ruido del ordenador, el sonido del agua cuando se sirvió un vaso. No me atrevía a hablarle. Al día siguiente se levantó temprano y me dijo que necesitaba salir a despejarse. No volvió hasta la tarde. Cuando regresó, traía la mirada vacía y el gesto cansado. Me dijo que había hablado con su hermano, que iba a quedarse unos días con él. No supe qué decir. Solo le pregunté si quería que lo acompañara a recoger sus cosas. Me miró y me dijo que no, que ya no tenía sentido fingir más compañía. Cuando cerró la puerta detrás de él, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá, el mismo donde había empezado todo, y me di cuenta de que el café de la mañana seguía ahí, frío.
Pasé horas mirando las paredes, intentando entender en qué momento exacto había perdido el control. No lloré. Ni siquiera podía. Era como si todo dentro de mí estuviera detenido. Al tercer día volvió a casa sin avisar. Traía las llaves en la mano y la cara ojerosa. Me dijo que necesitábamos hablar, que no podía tomar decisiones en caliente. Me pidió que me sentara, igual que aquel día. Dijo que había pensado mucho, que no sabía si podría perdonarme, pero que tampoco quería destruirlo todo sin intentar entender. Me preguntó si de verdad había terminado con Daniel. Le dije que sí. No sé si me creyó. Me dijo que, de todos modos, eso ya no importaba tanto, porque el problema era entre nosotros dos, no con él. Me sorprendió su calma. Parecía más triste que furioso. Durante esa conversación, por primera vez en meses, hablamos de verdad. Sin excusas, sin rodeos, sin frases de compromiso. Le conté lo que había sentido, el vacío, la rutina, la sensación de estar desapareciendo. Me escuchó, no para justificarme, sino para entender por qué lo había traicionado de esa manera. Me dijo que eso era lo que más le dolía, que no hubiera sido capaz de hablar antes, que prefería engañarlo antes que enfrentarme a lo que no funcionaba. No supe qué responder. Tenía razón. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. Cada uno miró hacia un lado. Antes de cerrar los ojos, me dijo que no sabía qué iba a pasar, que no podía prometer nada, pero que no quería tomar decisiones guiados solo por el dolor. Me agradeció que no lo hubiera mentido cuando me enfrentó, y dijo que eso, aunque mínimo, era lo único que le quedaba para no odiarme del todo. Los días siguientes fueron extraños. Volvía del trabajo y lo encontraba en casa, cocinando, leyendo o simplemente sentado en silencio. No hablábamos mucho, pero había una especie de tregua muda entre nosotros. Yo intentaba no invadir su espacio, no buscar excusas para justificarme. Sabía que cualquier palabra de más podía romper lo poco que quedaba. A veces, lo veía mirarme con una mezcla de nostalgia y rabia, como si buscara en mi cara a la mujer que había perdido. Una tarde, mientras recogía la mesa, me dijo que había decidido no contarle nada a nadie, ni a su familia ni a los amigos. Dijo que no quería convertir nuestra historia en un espectáculo, que prefería vivir la vergüenza en silencio. Lo respeté. También me dijo que iba a tomarse un tiempo, que tal vez necesitaba marcharse unos días solo, pensar lejos de todo. Me pidió que no lo buscara, que no intentara saber dónde estaba. Asentí sin discutir. Lo vi marcharse de nuevo con la misma maleta, con la misma calma, pero esta vez sin mirar atrás. Esa noche dormí por primera vez en su lado de la cama. No porque creyera que iba a volver pronto, sino porque el mío me resultaba insoportable. El olor de sus cosas, el hueco en la almohada, todo me recordaba la vida que había destruido sin saber por qué. No sabía si algún día iba a perdonarme, o siquiera si iba a regresar, pero en el fondo ya entendía que el daño estaba hecho y que, aunque volviera, nada sería igual. Cuando volvió, ya habían pasado 12 días. No me avisó ni mandó un mensaje, simplemente apareció una tarde, con el rostro más delgado y la mirada apagada. Lo escuché abrir la puerta y el ruido de sus llaves me pareció una especie de sentencia. Entró despacio, observando la casa como si fuera un lugar nuevo. Yo estaba en la cocina, preparando una cena que no tenía sentido. Nos miramos sin saludarnos. Me dijo con un tono seco que necesitábamos hablar, que no podía seguir dando vueltas sobre lo mismo en su cabeza. Asentí, sabiendo que esa conversación iba a ser el punto de quiebre, el momento que definiría si aún quedaba algo entre nosotros o si todo se había terminado definitivamente. Nos sentamos frente a frente, en la mesa donde habíamos comido juntos miles de veces. La escena era absurda en su normalidad, 2 platos vacíos, una botella de agua a medio llenar, y el silencio.
Él fue el primero en hablar. Dijo que había intentado comprender, que había repasado cada detalle de los últimos años para buscar una explicación, y que lo único que encontraba era un muro de cosas no dichas. Me preguntó si alguna vez había sido feliz con él o si siempre había estado fingiendo. Respondí que sí, que lo fui durante muchos años, que no era una mentira, pero que poco a poco había empezado a sentirme invisible. Su reacción fue una mezcla de tristeza y orgullo herido. Me dijo que no podía creer que esa fuera mi justificación, que después de todo lo que habíamos pasado juntos, lo que más pesaba era que yo me sintiera ignorada. Me acusó de buscar emociones baratas, de confundir la rutina con desamor, de actuar como si todo lo que habíamos construido no tuviera valor. Le contesté que no se trataba de emociones baratas, que no era algo que pudiera explicarse de manera simple. Le hablé del vacío, de los días iguales, de la sensación de hablar con alguien que ya no me escuchaba, de sentirme una pieza más en una vida que se había vuelto predecible. Se levantó de golpe y me pidió que no lo tratara como un estúpido. Dijo que no iba a soportar escucharme justificar una traición con palabras bonitas. Golpeó la mesa con la mano abierta y el ruido me sobresaltó. Me dijo que no podía entender cómo había compartido su cama conmigo mientras estaba con otro, que le parecía repugnante pensar en los días en que yo lo abrazaba sabiendo lo que había hecho. Intenté responder, pero me interrumpió. No quiero excusas, quiero que me digas por qué. No me digas que fue el vacío o la soledad, dime por qué elegiste acostarte con él y mentirme a mí. No supe qué decir. Me temblaban las manos. Le dije que no lo había planeado, que no buscaba a nadie, que simplemente sucedió. Se echó a reír, una risa seca, amarga. Me dijo que eso era lo peor, que ni siquiera había sido una decisión consciente, sino una cobardía disfrazada de confusión. Me miró a los ojos y me preguntó si alguna vez pensé en las consecuencias, en él, en lo que podía pasar si se enteraba. Le respondí que sí, pero que en ese momento no pensaba en nada más que en sentirme viva. En cuanto lo dije, me arrepentí. Fue como una bofetada. Él se quedó quieto, con la mirada fija en mí. Dijo despacio que eso era lo que más dolía, que para yo sentirme viva tuve que matarlo por dentro. Dijo que no sabía si podía seguir viviendo con alguien que había usado la mentira como parte de su rutina. Me pidió que no llorara, que no intentara apelar a la compasión. Dijo que ya había llorado suficiente en los días que estuvo fuera, que ahora solo quedaba la verdad. Nos quedamos en silencio. Escuché el ruido del tráfico afuera y el golpeteo del reloj del comedor. Intenté acercarme, ponerle una mano en el brazo, pero se apartó. Me dijo que no lo tocara, que no soportaba mi cercanía. Entonces lo perdí todo. Le supliqué que hablara conmigo, que me gritara si quería, que hiciera algo, lo que fuera, pero que no me ignorara. Le dije que me dolía verlo así, que yo también estaba destrozada. Me miró con los ojos vidriosos y dijo que no podía compararse el dolor de quien traiciona con el de quien es traicionado. Que yo podía arrepentirme todo lo que quisiera, pero que eso no cambiaba los hechos. Durante casi una hora seguimos hablando, aunque no era realmente una conversación. Era un intercambio de reproches, de verdades lanzadas como cuchillos. Me recordó los días que me notaba distante, las noches que llegaba tarde, las veces que inventé excusas absurdas. Me preguntó si lo había amado alguna vez o si todo había sido una costumbre. Le dije que lo había amado, que todavía lo amaba, pero que no sabía si eso bastaba para reparar lo que había hecho. Se rió otra vez, esa misma risa sin humor, y dijo que el amor no se mide por palabras, sino por lo que uno no hace. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera, con los brazos cruzados. Me dijo que, cuando se fue esos días, pensó en vengarse, en hacer lo mismo, en buscar a alguien para igualar las cosas, pero que al final no pudo, porque no quería ser como yo. Dijo que eso lo avergonzaba más,
que la idea de tener que usar el dolor como excusa para humillarme lo hacía sentir sucio. Que por eso había vuelto, no porque quisiera perdonarme, sino porque necesitaba entender si quedaba algo que mereciera salvarse. Yo no sabía cómo responder. Sentía que cualquier palabra podía empeorar la herida. Me limité a decirle que no esperaba perdón, que no lo merecía, pero que quería luchar por lo que aún quedaba, si es que quedaba algo. Me preguntó si creía de verdad que eso podía arreglarse, si pensaba que después de todo podríamos dormir otra vez en la misma cama sin pensar en lo ocurrido. Le dije que no lo sabía, pero que quería intentarlo. Volvió a sentarse y se pasó las manos por la cara. Dijo que me amaba, pero que ya no sabía si eso era suficiente. Que una parte de él seguía queriéndome, pero otra me despreciaba, y que cada vez que intentaba acercarse, esa voz interior le recordaba lo que había leído en el teléfono. Me preguntó cómo se suponía que debía borrar eso de su cabeza. No tenía respuesta. Le dije que no podía pedirle que olvidara, solo que me diera tiempo para demostrarle que podía volver a confiar en mí. Me miró largo rato, sin decir nada. Luego dijo que si se quedaba no sería por compasión, sino porque necesitaba comprobar si era capaz de mirarme sin sentir asco. Me pidió que no esperara ternura ni comprensión, que ese proceso sería lento y doloroso. Le dije que haría lo que fuera necesario, que no quería perderlo. Él asintió, pero añadió que si volvía a sentir que lo estaba engañando, no habría una segunda oportunidad, que esa vez se iría sin mirar atrás. La tensión era insoportable. Había tanto que decir, pero las palabras ya no servían. Nos quedamos en silencio de nuevo, hasta que él se levantó y dijo que iba a dormir en el sofá. No discutí. Lo vi alejarse, arrastrando los pies, como si cada paso le pesara. Esa noche escuché cómo se movía una y otra vez, cómo suspiraba, cómo daba vueltas sin dormir. Me levanté 2 veces con la intención de ir a hablarle, pero me detuve. Sabía que cualquier intento de consuelo sería inútil. Al día siguiente, cuando bajé, estaba preparando café. Me saludó con un buenos días seco, sin mirarme. Nos sentamos a desayunar como 2 desconocidos. En un momento levantó la vista y me dijo que había decidido quedarse un tiempo, que no sabía cuánto, que no lo presionara. Dijo que no lo hacía por mí, sino por él, porque necesitaba entender qué tipo de persona se había vuelto, si era alguien capaz de perdonar o alguien condenado a vivir con rencor. Acepté sin decir nada. Pasaron los días y la convivencia se volvió una rutina incómoda. Había momentos en que parecía que todo estaba casi normal, pequeñas conversaciones sobre cosas cotidianas, pero bastaba un silencio prolongado para que la tensión regresara. A veces, cuando me miraba, sentía que intentaba buscar en mi cara una explicación que no iba a encontrar. Otras, simplemente se iba de la habitación sin decir palabra. Era como si viviera con un extraño que conocía cada rincón de mi vida pero ya no quería tocarlo. Una noche, mientras cenábamos, rompió el silencio para decir que no podía seguir viviendo con dudas. Que necesitaba saber todo, cada detalle, incluso los que dolían. Me quedé paralizada. Dijo que si quería recuperar su confianza, debía ser completamente honesta, sin reservas. Le conté todo. Los mensajes, los encuentros, las fechas, el hotel, incluso las veces que mentí para verlo. No me interrumpió. Cuando terminé, tenía los ojos rojos, pero no lloró. Dijo que ya no podía odiarme más de lo que ya lo hacía. Que tal vez eso era lo que le permitiría seguir viviendo conmigo, porque el odio, al menos, era una forma de sentir. Nos quedamos en silencio hasta que se levantó, tomó su abrigo y salió sin decir a dónde iba. Me quedé sola en la mesa, mirando los restos de la cena, escuchando el eco de nuestras palabras rebotando en las paredes. Supe que lo había perdido, aunque siguiera viviendo en la misma casa. No hacía falta que se marchara para que el vacío fuera total.
No esperaba que su venganza fuera así. Pensé que si alguna vez decidía castigarme lo haría con indiferencia o con silencio, pero lo que hizo fue más calculado, más preciso, más hiriente. Todo empezó con pequeños cambios que al principio no entendí. Volvió a su rutina habitual con una calma que parecía falsa, como si quisiera demostrarme que podía vivir perfectamente sin mí. Se levantaba temprano, se vestía mejor que antes, se peinaba con cuidado, se afeitaba todos los días. Me saludaba con educación, me hablaba de cosas triviales, pero su tono era distinto. Había una frialdad que no tenía antes, una distancia medida que me hacía sentir que ya no era parte de su vida. Durante semanas fingió normalidad, y yo, por miedo, me aferré a esa falsa paz. Pensé que era su forma de sanar, de intentar seguir adelante, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, a salir sin dar explicaciones, a contestar mis mensajes con monosílabos. Cuando le preguntaba dónde había estado, respondía con una calma que me resultaba insoportable. Por ahí, con gente del trabajo, nada importante. No levantaba la voz, no me mentía abiertamente, pero sabía perfectamente que lo hacía para que yo sintiera lo mismo que él había sentido, la duda, la ansiedad, la impotencia. Una noche, mientras cenábamos, mencionó por primera vez a una compañera nueva de su oficina, Laura. Dijo su nombre sin darle importancia, como quien cuenta una anécdota. Pero en los días siguientes empezó a hablar de ella con frecuencia. Decía que era muy eficiente, que sabía resolver problemas, que lo ayudaba con algunos proyectos. Lo decía con naturalidad, pero había algo en su tono que me helaba. Me di cuenta de que lo hacía a propósito, de que quería que notara la diferencia, que sintiera el vacío que él había sentido cuando sospechaba de mí. No me lo reprochaba directamente, solo sembraba pequeñas dosis de incertidumbre, de esas que te consumen sin que puedas comprobar nada. Empecé a notar que se arreglaba más para ir al trabajo. Usaba colonias que antes no tocaba, se compró camisas nuevas, cambió de peinado. Cuando llegaba a casa, olía distinto, no mal, pero distinto, como si se hubiera duchado en otro lugar. Le pregunté una vez si había estado con alguien. Me miró a los ojos y dijo con una sonrisa leve, ¿tú qué crees? No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Jugaba conmigo, con mis inseguridades, con mis miedos. Era una forma de tortura silenciosa, sin gritos ni reproches, pero devastadora. Un sábado, me dijo que iba a pasar el día fuera, que tenía que ayudar a un amigo con una mudanza. Volvió al día siguiente. Tenía el rostro cansado, pero una calma que no supe interpretar. No hizo comentarios, no dio explicaciones. Esa noche, mientras él dormía, no pude evitar revisar su abrigo. En el bolsillo encontré un recibo de un hotel en el centro. No lo desperté. Me quedé toda la noche en la cocina, mirando el papel. La ironía me golpeó con fuerza. Era exactamente lo mismo que yo había hecho, solo que ahora era él quien tenía el control. A la mañana siguiente le dejé el recibo sobre la mesa del desayuno. Lo vio, lo tomó, lo dobló despacio y lo guardó en el bolsillo sin decir una palabra. Le pregunté si iba a explicarme algo. Me respondió tranquilo que no tenía nada que explicar, que ya no me debía cuentas. Le recordé que seguíamos casados, que no habíamos decidido nada. Me dijo que no le debía fidelidad a alguien que ya la había roto. Y lo dijo sin elevar la voz, sin rabia, con una frialdad tan absoluta que dolía más que cualquier grito. A partir de ese día, todo cambió. No intenté seguir controlando lo que hacía. Me rendí. Él salía cada vez más, y cuando estaba en casa, su trato era cordial pero distante. Ya no había contacto físico, ni siquiera accidental. Dormíamos en la misma casa, pero en habitaciones separadas. Si alguien nos veía en la calle, podría haber pensado que éramos una pareja estable. Nadie sospechaba nada,
y él se encargaba de mantener esa imagen impecable. En público era atento, amable, incluso cariñoso. En casa, era hielo. La parte más cruel de su venganza no fueron las ausencias, sino la precisión con la que me recordaba lo que había perdido. Un día llegó con flores, pero no para mí. Dijo que eran para una compañera que estaba de cumpleaños. Otro día, dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa, con notificaciones de mensajes de esa mujer. No los leí, pero vi su nombre en la pantalla y el nudo en el estómago fue inmediato. Lo sabía. Quería que lo viera, que imaginara lo que antes él había tenido que imaginar. Y funcionaba. Me estaba destruyendo con la misma calma con la que yo había destruido su confianza. Lo peor fue cuando empezó a recuperar a la gente que habíamos dejado de ver. Organizaba cenas, invitaba a amigos, hacía vida social sin mí. En esas reuniones, yo era una extra. Hablaba con todos, reía, se mostraba relajado, mientras yo fingía que nada pasaba. Me sentía una invitada en mi propia casa. Una noche, después de una de esas cenas, me pidió que recogiera los platos mientras él seguía conversando con los invitados. Lo escuché reír con una naturalidad que no le había visto en años. Y ahí supe que ya no me necesitaba. Intenté enfrentarlo. Una noche le pregunté directamente si estaba con esa mujer. Me miró sin pestañear y dijo que no tenía por qué responder. Le insistí, le pedí que fuera honesto, que al menos tuviera la decencia de decirlo. Dijo, yo no te debo explicaciones, tú ya usaste todas las tuyas. No pude contenerme y lo insulté. Le dije que era un cobarde, que se estaba comportando como un adolescente vengativo. Se levantó, me miró con calma y dijo, yo no te engañé, solo aprendí de ti. Me quedé sin aire. Era una frase simple, pero me atravesó. A partir de entonces, empecé a notar que hablaba de separarse con una naturalidad desconcertante. Lo mencionaba como si fuera algo inevitable, como si ya lo hubiera decidido. Me decía que quería hacerlo bien, sin escándalos, sin abogados, sin drama. Dijo que no iba a humillarme, pero que tampoco iba a seguir compartiendo una vida que ya no existía. Me propuso vender la casa y repartir el dinero. Me quedé callada. Sabía que oponerse solo iba a hacerlo más firme. Cuando finalmente se fue, lo hizo sin ruido. Dejó su parte del dinero sobre la mesa, se llevó solo su ropa y un par de libros. Me dejó una nota breve, ya no quiero castigarte. Solo quiero vivir sin pensar en ti. No lloré en ese momento. Me quedé de pie en el pasillo, con la nota en la mano, sin saber qué hacer con ella. Pasé la noche entera sentada en la cama, esperando que regresara, aunque sabía que no lo haría. En los días siguientes, empecé a escuchar cosas por otros. Compañeros del trabajo que mencionaban que lo habían visto en cafés con Laura, conocidos que decían que se lo veía más animado. No lo negué. No me atreví a preguntar. A veces me mandaba mensajes formales sobre la venta del coche, sobre trámites, sobre cosas prácticas. Siempre correctos, educados, pero sin una sola palabra personal. Cada mensaje era una confirmación de que ya no quedaba nada entre nosotros. Un día lo vi por la calle, de casualidad. Iba con ella. No me vio, o fingió no verme. Iban riendo, caminando juntos, con esa naturalidad que alguna vez fue nuestra. Me quedé parada unos segundos, sin poder moverme. No sentí celos, ni ira, solo una especie de vacío total. Su venganza había sido perfecta, no necesitó gritar, ni humillarme, ni hacer nada ilegal. Solo me borró. Me eliminó de su vida con una calma tan absoluta que fue el castigo más duro que podría haber imaginado. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo durante mucho tiempo. No reconocía a la mujer que tenía delante.
No por las arrugas o las ojeras, sino porque ya no había rastro de la persona que fui con él. Me di cuenta de que su venganza no había sido solo hacerme sentir lo que él sintió, sino dejarme sola con mi culpa, sin posibilidad de redención. Me había hecho pagar no con odio, sino con su ausencia. Y eso era lo que más dolía, que su indiferencia era lo que quedaba de todo lo que habíamos sido. A partir de entonces dejé de intentar contactarlo. No tenía sentido. Él había logrado lo que quería. Me había enseñado cómo se siente ser invisible, cómo se destruye a alguien sin levantar la voz. Y lo hizo sin mentiras, sin teatro, solo con la verdad y la distancia. Era una venganza limpia, eficaz, imposible de responder. Porque no había manera de luchar contra alguien que ya no siente nada. Pasaron casi 3 meses desde que se fue. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto de ningún tipo. La casa se convirtió en un espacio suspendido, con su olor desapareciendo poco a poco y su presencia reducida a objetos que ya no sabía si debía guardar o tirar. Me levantaba, iba al trabajo, hablaba con la gente con la naturalidad que se espera de alguien que intenta recomponer su vida, pero en realidad todo era una rutina vacía. La noche era lo peor. Me costaba dormir, no porque lo esperara, sino porque el silencio era insoportable. Me acostumbré a hablar sola, a preparar café para 2 por costumbre y tirarlo después. Cada día parecía igual al anterior, y aún así había una diferencia. El peso de lo que había hecho ya no era solo culpa, era una especie de resignación. Sabía que había arruinado algo que no podía reconstruir, pero necesitaba entender si él seguía viéndome como la persona que lo traicionó o si simplemente había dejado de verme por completo. Una tarde de domingo recibí un mensaje suyo. Corto, sin saludo, sin rodeos. Decía, tenemos que hablar. Mañana, a las 7, en el bar de la esquina. No añadía nada más. No me preguntó si podía, no ofreció opciones, solo lo estableció. Pasé la noche sin dormir, imaginando cada posible motivo, el divorcio, la venta de la casa, alguna formalidad pendiente. Pero una parte de mí, la más terca, quería creer que no se trataba solo de papeles. Llegué antes de la hora. El bar estaba medio vacío, con ese ambiente tranquilo de los lunes por la tarde. Cuando entró, llevaba la misma chaqueta que usaba siempre, el mismo modo de andar pausado, la misma expresión que alguna vez fue mía. Se sentó frente a mí sin sonreír, sin gestos de cortesía. Pidió un café y me preguntó si quería algo. Le dije que no. Durante unos segundos solo lo miré. Había algo distinto en él. No se veía enojado, ni triste. Era otra cosa. Serenidad, quizá. O distancia absoluta. Comenzó hablando del proceso de separación. Dijo que ya había consultado con un abogado, que todo sería sencillo si los dos colaborábamos. Explicó que no quería discutir por dinero, que solo quería cerrar el capítulo sin dramatismos. Asentí. No discutí. Sabía que resistirme solo alargaría lo inevitable. Cuando terminó de explicar los detalles, me miró de frente y dijo que, antes de firmar nada, necesitaba hablar conmigo de verdad, no como 2 personas que se reparten bienes, sino como los que fueron pareja durante años. Le agradecí que lo dijera, aunque sabía que no lo hacía por nostalgia. Me preguntó cuando empecé a sentir que lo nuestro se había terminado. Le contesté sin rodeos que no había un día concreto, que fue algo que pasó poco a poco, que ni siquiera lo noté hasta que ya era tarde. Dijo que esa era la parte que más le costaba aceptar, la idea de que todo se hubiera desmoronado sin que él lo advirtiera. Que se sentía ridículo al pensar en todos los momentos en que creía que éramos felices mientras yo ya estaba lejos. Le pedí perdón una vez más, no como una fórmula, sino con un cansancio sincero. Me escuchó, pero no respondió. Luego me contó que había intentado rehacer su vida, que había salido con Laura un tiempo,
que fue algo breve pero necesario. Dijo que no estaba enamorado de ella, que solo necesitaba recordar cómo era estar con alguien que no lo mirara con lástima. Me dolió, pero no lo interrumpí. Agradecí que lo dijera. Quería que me hablara sin medir las palabras, que me dijera lo que nunca había dicho. Me preguntó si había vuelto a ver a Daniel. Le respondí que no, que desapareció de mi vida por completo. No preguntó más. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso. Había demasiadas cosas que no se podían decir sin volver a abrir heridas. Me atreví a preguntarle si todavía me odiaba. Se tomó un momento antes de responder. Dijo que no, que el odio se le había pasado, que había sido reemplazado por algo peor, la indiferencia. Que ya no sentía rabia ni tristeza, solo un cansancio profundo. Que el rencor lo había consumido tanto que un día simplemente dejó de sentirlo. Sus palabras fueron duras, pero no crueles. Eran verdad. Le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme. Me miró y dijo que el perdón no era un gesto, que no se da por voluntad, que simplemente llega o no llega. En su caso, no había llegado. Me explicó que había intentado imaginarse una vida en la que pudiéramos empezar de nuevo, pero que cada vez que lo hacía, aparecía la imagen de mi traición como una sombra constante. Dijo que había aceptado que no podía seguir intentando amar a alguien a quien ya no confiaba. No me lo dijo para castigarme, lo dijo con serenidad, como quien acepta una realidad que ya no se puede cambiar. Le pregunté si era feliz. Se rió, una risa breve y sin alegría. Dijo que no sabía si se podía llamar felicidad, pero que al menos estaba tranquilo. Que había recuperado el sueño, que podía respirar sin pensar en lo que yo hacía, que había vuelto a disfrutar de cosas simples, como cocinar o salir a caminar sin sentir la necesidad de revisar el teléfono cada 5 minutos. Dijo que eso, para él, era suficiente. Me dijo que no deseaba que me fuera mal, pero que tampoco podía desearme nada bueno. Que simplemente no quería que siguiera siendo parte de su historia. Yo lo escuchaba sin moverme. Cada palabra era como una pieza final encajando en su lugar. Intenté hablar, decir algo que sirviera de cierre, pero no encontraba las palabras adecuadas. Entonces me preguntó qué había aprendido de todo esto. Me quedé callada. No por falta de respuesta, sino porque no sabía por dónde empezar. Le dije que había aprendido que la infidelidad no es un acto impulsivo, sino una decisión que se construye con cada silencio, con cada excusa, con cada cosa que uno evita decir por miedo o por orgullo. Le dije que me había dado cuenta de que la distancia no empieza cuando uno engaña, sino mucho antes, cuando deja de mirar al otro con honestidad. Me miró con atención, sin interrumpirme. Dijo que eso era lo más triste, que había entendido lo mismo, pero demasiado tarde. Que si alguno de los dos hubiera hablado cuando las cosas empezaron a romperse, tal vez todo habría sido distinto. Luego bajó la mirada y añadió que, aunque nunca iba a justificar lo que hice, ahora entendía que no fue una historia de maldad, sino de abandono mutuo. Que los dos fallamos, solo que yo lo hice de la peor forma. Nos quedamos en silencio otra vez. El camarero pasó a recoger las tazas y preguntó si queríamos algo más. Dijimos que no. Él miró el reloj y dijo que tenía que irse. Antes de levantarse, me preguntó si quería conservar alguna de las cosas de la casa, fotos, muebles, lo que fuera. Le dije que no, que se quedara con todo. Me dijo que no era necesario, que iba a mudarse y que prefería dejar atrás los recuerdos. Le dije que entonces vendería todo. Asintió. Cuando se levantó, yo también lo hice. No hubo abrazos, ni despedidas largas. Solo un cuídate. Me quedé sentada unos segundos después de que se fuera, mirando la silla vacía. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Lo único que sentí fue una especie de alivio seco,
una certeza de que ese era el final de verdad. No había posibilidad de reconciliación, ni odio, ni esperanza. Solo el final. Esa noche, al llegar a casa, empecé a empacar algunas cosas. Guardé la ropa que ya no usaba, tiré documentos viejos, borré su número del teléfono. No por rencor, sino porque ya no tenía sentido conservarlo. Mientras hacía todo eso, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba. Era otra cosa. Una calma extraña, incómoda, pero soportable. Durante las semanas siguientes, el proceso del divorcio avanzó rápido. Firmamos los papeles sin vernos, cada uno en su horario. No hubo discusiones, ni conflictos legales, ni demandas. Fue un final limpio, casi burocrático. Cuando recibí la notificación definitiva, la guardé en un cajón y no la volví a mirar. Esa misma tarde me tomé el tren a Madrid. Necesitaba irme, empezar de cero en un lugar donde nadie supiera mi historia. Ahora han pasado 6 meses desde aquella última conversación. No he vuelto a saber de él. A veces me pregunto si encontró a alguien nuevo, si alguna vez piensa en mí, si todavía guarda algo de lo que fuimos. Pero ya no duele. Lo recuerdo sin rencor, con una mezcla de tristeza y aceptación. Aprendí que no siempre se puede reparar lo que se rompe, que a veces el castigo más grande no viene de fuera, sino de la conciencia de haber destruido lo que más importaba. Hoy puedo decir que lo entendí tarde, pero lo entendí. No se trata de perdón, ni de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que uno hizo. No busco redención. Solo quiero no repetir la misma historia. Si alguna vez lo vuelvo a ver, no le pediré nada. Solo le diré que gracias, porque con su silencio me enseñó más de lo que cualquier castigo podría haber hecho. Y aunque mi vida ahora sea simple y vacía, al menos es mía, y eso, por primera vez en mucho tiempo, me basta.